Descubre 2 ideas exclusivas que puedes hacer para tu casa con tubos de cartón. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este tutorial te voy a enseñar 2 ideas de manualidades para decorar tu casa, vender o regalar. Y tan solo vamos a reutilizar los rollos de cartón del papel de baño. Cortamos el tubo de cartón, lo abrimos y lo aplastamos. Nos podemos ayudar con una regla. Luego vamos a tomar las medidas y marcar por donde vamos a cortar. Yo lo voy a hacer a 8 milímetros, es decir, menos de 1 centímetro. Cortamos por el lugar por donde hemos marcado. Cortamos un montón de estas tiras de varios tubos de cartón. Ahora, cada una de estas tiras la vamos a doblar de la siguiente forma. Primero a la mitad. Y luego lo doblamos hacia el centro. Por dentro, primero un lado y luego el otro. Nos debe quedar algo así. Repetimos otro exactamente igual. Doblamos a la mitad. Luego hacia adentro, justo en todo el centro, y el otro lado igual hacia adentro. Nos deben quedar como 2 orejas. Ahora vamos a meter una pieza dentro de la otra de esta forma. Metemos las 2 orejas dentro de las otras orejas de la otra pieza. Pasamos otra pieza de la misma forma, metiendo las 2 orejas dentro de la oreja de la otra pieza. Y hacemos lo mismo con otra pieza. Como ven, una pieza va quedando hacia arriba y la otra va quedando hacia abajo, como en zigzag. De esta manera vamos a ir metiendo una pieza dentro de la otra hasta formar una cadena. La cadena la puedes hacer del largo que quieras. Todo depende del tamaño que quieras hacer tu manualidad. Para ayudarte puedes utilizar una pinza para de esta manera poder abrir bien las orejas para meter la siguiente pieza. Por ahora ya tengo unas 36 piezas y como ven es bastante fuerte, aunque tiremos de ella las piezas no se van a salir, queda literalmente como una cadena. Para terminar vamos a unir la primera con la última. Para eso me falta meter la última pieza. Voy a intentar pasarla de forma que pueda unir la primera con la última sin necesidad de poner pegamento. Vamos a ver si me sale. La voy a pasar con las orejas abiertas. Y ahora las vamos a pasar por la otra pieza. Y una vez que están metidas, vamos a intentar doblar las orejas y meterlas hacia adentro. Nos podemos ayudar con una pinza. Ya lo pude meter, pero creo que no me quedó bien del todo. Lo voy a intentar con la siguiente idea. No está mal, pero voy a hacer la segunda idea con una cadena un poquito más grande. Puede ser con 38 o 40 piezas. Y voy a volver a unir la primera con la última. Lo voy a intentar nuevamente para que me quede perfecto.
Metemos la pieza con las orejas abiertas. Pero esta vez, en vez de meterlas por dentro de las otras orejas, las voy a pasar por encima y luego las voy a meter pero por el otro lado. Así me quedará toda la cadena exactamente igual. De esta manera es un poquito más complicado, pero se puede meter. Con la pinza voy a abrir las piezas que están por dentro, porque la idea es meter el cartón justo en todo el centro. Fíjate bien cómo lo hago. Aprovecho para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarán estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Ahora sí, hemos cerrado la cadena y quedó perfecto. Ya tenemos la base de las dos ideas, opción A y opción B. Como ves, una es un poco más pequeña que la otra. Vamos a seguir trabajando con la primera idea. Tomamos la medida del centro y vamos a cortar de un tubo de cartón justo a la mitad. Y nos ayudamos con una tapa metálica como esta para recortar un círculo que sea de ese tamaño. Vamos a pegar 3 piezas de cartón para cortar la base. Si te gusta mi trabajo, recuerda que es muy importante que me regales un me gusta, me escribas un comentario y compartas el vídeo con tus amigos. Así me ayudas para poder crear más contenido. La metemos por dentro y la ajustamos de manera que quede no exactamente al borde, pero tampoco que quede a la mitad, un poco hacia abajo, y en la parte de atrás le ponemos suficiente pegamento para que la base no se vaya a mover. Dejamos secar completamente. Nos debe quedar una especie de plato, cesta, canasta o bandeja pequeña. Me encanta cómo se ve. Digamos que esta sería la primera manera de hacerlo, la opción A, que puedes dejar así con el color natural del cartón. Lo puedes decorar con algún detalle decorativo, piedritas o lo que ustedes quieran. Eso lo dejaré para el final. Ahora vamos con la segunda idea, la opción B. Como ven, este tipo de tejido es bastante moldeable. Se puede apretar un poquito como para hacer la trenza o la cadena mucho más estrecha. Se puede estirar o se puede doblar para que la cadena o la trenza quede inclinada. Yo para esta segunda opción lo que voy a hacer es que la voy a doblar, la voy a inclinar para que los lados queden como más de lado, ¿no? Como más aplastaditos. Así el plato o la cesta me quedará más como un cuenco. Y vamos a hacer lo mismo que con la primera opción. Vemos más o menos la medida, recortamos 3 piezas de cartón, las pegamos y le vamos a hacer la base. Vamos a poner suficiente pegamento por todo el borde porque queremos que la trenza quede pegada a la base. Me voy a ayudar con unos puntitos de la silicona caliente porque en esta opción la parte que va a quedar pegada a la base van a ser como los picos de la trenza o de la cadena. Y esperamos que el pegamento se seque por completo. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido por ahora la opción A o la opción B? Vamos ahora con la parte decorativa. Lo podemos dejar así o yo que lo voy a pintar. Primero le voy a dar toda una capa de esta pintura en color marfil por toda la pieza. Si ustedes prefieren lo pueden dejar con el color natural del cartón,
pintarlo de otro color, darle primero una capa de imprimación con otro tipo de pintura, puede ser con una pintura blanca, mate. Eso lo dejo a gusto de cada uno. Yo le voy a mostrar dos opciones diferentes, una con la opción A y otra con la opción B. Y ya ustedes me escriben en un comentario, pues como si lo dejarían en su color natural o si lo pintarían de algún otro color o si les gustó la manera como yo lo decoré o si lo harían con una técnica diferente. Las dos opciones las voy a pintar completamente con este color marfil, una primera capa por arriba y por abajo. Luego la opción A la voy a pintar con esta pintura metalizada en color dorado, pero solamente por el borde, es decir, únicamente lo que es la cadena o la trenza. Así que voy a pintar con mucho cuidado, sobre todo por dentro, para no pintar la parte de adentro, lo que es la base. Le doy una primera capa y lo voy a dejar secar muy bien. Luego ya le pintaré por debajo también en color marfil. Lo voy a dejar secar para aplicar luego una segunda capa de la pintura. Después de que se ha secado bien, vamos a darle pues la capa de marfil justo por debajo para darle también un bonito acabado. Por dentro le vamos a dar otra capa de pintura, en este caso le puedes dar 2 o 3. O en esta parte también pueden pintar o poner algún decoupage. Yo lo voy a dejar así, sin más decoración que la pintura. Esta vez lo voy a dejar así, bastante minimalista. Me encanta cómo se ve. Ahora tan solo nos queda proteger el trabajo, por supuesto, con un barniz. Yo voy a utilizar este barniz, pero si quieren también pueden utilizar cualquier tipo de barniz casero, como los que yo ya les he enseñado en tutoriales anteriores. Debemos aplicar suficiente capa de barniz para cubrir bien todo lo que es el cartón, por todos los pliegues, por arriba, por abajo, por dentro, por fuera. Ahora vamos a terminar de pintar la opción B. Voy a utilizar esta pintura metalizada en color champán y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la opción A. Únicamente vamos a pintar la parte de la trenza o la cadena. Pintamos con cuidado de no pintar la parte de la base si la vamos a dejar de ese color. Me encanta el color y el brillo que tiene esta pintura, me parece espectacular. También voy a pintar así de metalizado en esta parte, lo que es el borde de la base. Dejamos que se seque bien la pintura y luego le vamos a dar otras capas. No se olviden de visitar mi blog crearyreciclar.com para que puedan ver el tutorial completo, las medidas, el paso a paso e información adicional que estoy segura les servirá de ayuda. Vamos a terminar de pintar también por la parte de abajo con el color marfil para darle un acabado impecable, pero con cuidado de no pintar el borde. Vamos a darle una segunda mano en la parte de adentro o una tercera si hace falta. Igual que hicimos con la opción A, le vamos a dar una mano del barniz. De esta manera protegemos nuestro trabajo contra la humedad, contra el desgaste y así nos durará por muchísimos años. La opción A se me ocurre como un platito o una pequeña bandeja donde colocar pues nuestras joyas en la mesita de noche antes de irnos a la cama, o para el tocador, ¿no? O la peinadora. Me parece una idea preciosa, además de que es práctica y útil. Perfecta para nuestra casa, para vender o regalar. La opción B me parece más como un platito, quizás para la entrada, para colocar las llaves en el recibidor, como un vacía bolsillo si queremos quitarnos monedas,
o también como un bello detalle decorativo. Me encantaría que me escribieran en un comentario para qué utilizarían estas dos lindas manualidades, cuál de los dos diseños les gustó más, si la opción A o la opción B, y qué otra utilidad le darían. Bueno, mis recicladores de corazón, espero que les hayan gustado estas dos lindas ideas. Y ya saben que su apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo les pido que me regalen un me gusta, me escriban un comentario, compartan el vídeo con sus amigos por las redes sociales. No se olviden de visitar mi blog crearyreciclar.com, donde pueden ver estas y muchísimas ideas más. Y para no perderse ninguno de mis vídeos, suscríbanse a mi canal, activan la campanita de las notificaciones, así les llegará un mensaje cada vez que suba un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!